Evangelio según Mateo, capítulo 16. Este primer tópico, la demanda de una señal, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pedir que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque en el cielo tiene arreboles, o era un cielo rojo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La explicación en este primer tópico es que en ese tiempo habían dos grandes influencias religiosas, los fariseos y los saduceos, que se contradecían en ellos respecto a sus doctrinas. Por ejemplo, los saduceos eran muy racionalistas, no creían en el infierno, no creían en el cielo, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, cosa que los fariseos sí creían. Había discusiones, contrariedades en estos aspectos. A los saduceos se les decían sadoquitas, porque ellos fueron derivados del sacerdote Sadoc en el tiempo de Salomón, y de aquí se originaron los saduceos, igual que los fariseos vienen de otra casta sacerdotal. Pero al cabo del tiempo comenzaron a mostrarse las diferencias. Por ejemplo, Caifás fue un saduceo. Y cuando Jesús aparece en el escenario de la enseñanza, estos fueron los mayores contradictores de Jesús. Lo juzgaban, lo criticaban, montaron la perseguidora consecutivamente, buscando ocasión para hacerle caer. Y una de esas ocasiones era preguntarle: ¿cuál es la señal para creer en ti? Y es por esa razón que Jesús enfáticamente les dice en medio de esa respuesta: ustedes son hipócritas, ustedes no saben distinguir los tiempos, saben mirar los cielos. Cuando el cielo está rojo, ¿qué va a suceder? Predecir. Pero las señales más allá no la pueden distinguir. Y la única señal que Dios ha puesto para distinguir a aquellos que la pueden entender, que hacen parte de mi generación, son aquellos que pueden comprender la profecía del profeta Jonás. ¿Y por qué está hablando de esto? Porque Jonás fue tragado por 3 días y 3 noches en el vientre, hablando de que Jesús iba a ser tragado por la tierra 3 días y 3 noches, y en esos 3 días iba a arrebatar las llaves del imperio que tenía la muerte, el imperio de la vida, el imperio del reino. Iba a vencerlo, iba a llevar cautiva la cautividad. Y llegando sus discípulos, aquí en el verso 5, respecto a la levadura de los fariseos, al otro lado se habían olvidado de traer pan, porque ya Jesús había hecho muchos milagros. El primer milagro por allá, que tomó 5 panes, 2 peces, y en otra ocasión que dio alimentación a 4,000 trayendo 7 panes, igual que peces. Entonces se les olvidó traer el pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Esta palabra poca fe, que ya la hemos visto en varias ocasiones, era palabra griega oligopistos.
porque gran fe es megapisto. La palabra fe en griego es pistos o pistis. Pero aquí es oligo, poca, pistos, significa fe de corta duración. Muchas veces nosotros tenemos esa oligopisto, fe de poca duración. En el momento adquirimos la fe para algo extraordinario, pero cuando vienen los embates, los vientos, las dificultades, el racionamiento, la fe se trata de espumar. Fe de poca duración. Y les dice aquí, hombres de poca fe que no tenéis pan, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron ustedes? ¿O no se acuerda de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogisteis? Y siempre en estos milagros sobró el pan. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que yo les dije respecto a esta parábola, sino que se tienen que guardar de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La harina representa siempre la palabra de Dios. Pero hay que evitar comer esa harina sin levadura, porque la levadura siempre en las Escrituras es sinónimo de corrupción, es sinónimo de hipocresía. Nótese algo, siempre al pan le echan levadura. Y hay algo, es que la levadura infla el pan. En otras palabras, lo hace ver falso, porque ese no es el verdadero crecimiento de ese pan. Si usted coge un pan que se infle, usted lo puede apachurrar, usted lo puede coger en sus manos y volverlo casi ñico. ¿Por qué? Por la levadura. Eso habla de falsedad e hipocresía. La levadura también produce un hongo al tiempo que corrompe el pan. Y así es el pecado. Y así es la doctrina falsa, mala. Va a corromper la excelente palabra de Dios. Nosotros no podemos racionalizar la Biblia. Toda humanidad que la lleve a la palabra de Dios va a corromper la doctrina. Es por esa razón que nosotros no podemos leer la Biblia con nuestro intelecto. Y de aquí han surgido tantas sectas, tantas doctrinas, tantas falsas enseñanzas. Por esa razón tenemos que pedirle al Espíritu Santo que la levadura sea evitada en nuestro pan. Los judíos comen el pan sin levadura. Por eso hay una de las fiestas solemnes del Señor, es la fiesta de los panes sin levadura, que se le llama ácimo, con Z, ácimo. El pan ácimo es pan sin levadura. Ese pan sin levadura representa a Jesucristo. Jesús. En Él no hay engaño, en Él no hay hipocresía, en Él no hay corrupción, en Él no hay falsedad. Jesús les dice, evítense ustedes de escuchar doctrinas de hombres por causa de estos fariseos y saduceos. No permitan esa levadura. Y en ese instante, en el verso 13, Pedro va a hacer una gran confesión. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los judíos que vieron a Jesús, muchos decían que era el mismo Juan el Bautista que había resucitado. Otros decían que este es el Elías prometido. Otros Jeremías o alguno de los profetas.
Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Y la palabra Simón significa caña débil o caña llevada por el viento. Este es el significado del nombre de Simón. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y esta palabra Petro en griego es Petra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Aquí hay algo muy importante. La iglesia tradicional, y sin ánimos de ofender de pronto a muchos católicos que nos escuchen, esa no es la intención es leer la palabra, recuerden de la levadura, han tomado este texto para avalar a lo que hoy en día llamamos el sumo pontífice o el papa, que en latín significa padre, diciendo que Pedro fue el primer papa de la tierra. Y este es el texto por el cual se apoya. Pero Jesús no está hablando de que sobre Pedro se edificará la iglesia, porque no se puede edificar la iglesia sobre la humanidad y hay que entenderlo. Aquí lo que está diciendo, si usted nota, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Y Jesús está señalando a él, porque siempre en todo el marco bíblico la roca es Jesucristo. No se puede fundamentar sobre una persona, sino en la persona de Jesús. La iglesia está sobre la roca que es Cristo. Señala a Pedro y le está diciendo: tú eres Pedro, pero sobre esta roca, es decir, después se señala a él mismo: edificarás mi iglesia, pero yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, dando a entender la autoridad que está siendo pasada a sus discípulos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. No podemos entender estas revelaciones sin el Espíritu Santo. Porque el vicario de Cristo no es el Papa, el vicario de Cristo fue el Espíritu Santo. Hay que entender eso. La palabra vicario significa reemplazo. El Espíritu Santo es el que está actuando en el reemplazo, porque recuerden que Jesús dijo: dejaré a otro consolador. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que hace que se convierta la gente, que se sanen, que se liberen, quien da a entender la palabra. Los dones del Espíritu son del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es la vida del Espíritu en la iglesia. Y después de esto tan significativo de Pedro, pues viene Pedro ahorita y la va a embarrar, imagínense. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer y morir ante muchos ancianos y principales sacerdotes, de los escribas, y de ser muerto y después resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Oiga esto: ese mismo que fue exaltado es el mismo que también va a ser exhortado, y aquí es donde vemos la falencia humana. No puede la iglesia fundamentarse en una persona, sino en la persona de Jesucristo. Y después le dice: Pedro, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús
dijo a sus discípulos: si alguno quiere en verdad venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su propia cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Especial estas palabras. Exhorta a Pedro y le dice: ustedes tienen que aprenderse a negar a sí mismo. Cada persona tiene una cruz. Usted que me está escuchando tiene, si es verdadero discípulo de Jesús, tiene que tener su propia cruz. Yo no estoy hablando de una cruz física, sino una cruz espiritual, donde usted todos los días en la mañana debemos de crucificar todo lo que no sea de Jesús. La ira, crucificar la prepotencia, crucificar las malas palabras, el mal genio, crucificar la carnalidad, crucificar los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, tantas cosas. Eso es negarse a sí mismo. Y mucha gente quiere ganar tantas cosas materiales en esta tierra, pero como dice aquí, ¿de qué vale uno ganarse todo el mundo y al final su alma se pierde? Amigo, estaremos en la próxima oportunidad con otra enseñanza más. Bendiciones.